tal mi gente? ¿Cómo están? Les habla Tony Pinto y estamos acá en Antón, conociendo la parte histórica de este hermoso lugar. Y me encuentro con el señor Gonzalo Vázquez, que nos va a estar conversando un poquito sobre este tema de la historia de Antón. Y nos encontramos en el Museo Casa de la Cultura Manuel María Aguilera Patiño, donde por supuesto hay salas que evidencian lo importante que ha sido el nombre de Antón a lo largo de la historia de Panamá. Bienvenido, ¿cómo está? Cómo no, mucho gusto de tenerlos aquí en el Museo Casa de la Cultura Manuel María Aguilera Patiño de Antón, en este sitio acogedor del pueblo de Antón. Conservamos este museo, que es un museo netamente del pueblo de Antón, ¿verdad? Administrado por propios antoneros, no es una institución de gobierno. Lo mantiene el grupo a través de una directiva y con el apoyo de la comunidad antonera, porque todo lo que van a ver aquí, que se está aquí en la sala, en las 13 salas, estos son elementos entregados, donados por antoneros para que su cultura y su historia permanezca en este sitio que es el Museo Casa de la Cultura. Digamos que usted quisiera invitar a las personas que vengan acá, ¿qué es lo más importante que deben conocer? Bueno, lo más importante que deben conocer es su legado histórico. El legado histórico está distribuido, por ejemplo, aquí en la sala principal de nombre Elena Bernal de Aguilera, que fue la esposa del propietario histórico de esta casa, donde están fotografías de muchos antoneros y antoneras que ayudaron al desarrollo socioeconómico, político y social del pueblo de Antón. Hay alcaldes, políticos, amas de casa, educadores, una serie de personajes que por no ser suficientes es lo que han llegado por sus familiares aquí a Antón, al museo. ¿Considera usted que la gente está informada de lo que tienen aquí? Sí, cómo no. El pueblo de Antón está totalmente informado de lo que está aquí en el museo. Específicamente quienes más están utilizando en forma ya de educación son las universidades. La Universidad Nacional, la Tecnológica, UDELAS, la Latina, que inclusive hacen pasantías aquí, informaciones que pasan por un mes, estudiantes que luego ellos son partícipes de darle las charlas a los otros compañeros. Se las damos nosotros y ellos a su vez van calificados de acuerdo a un programa que se tiene a través de cada director. Vimos una sala de elementos artesanales y también de danza. Cuénteme sobre esa sala. Sí, esta es la sala del folclore del pueblo de Antón, no de otro pueblo. Aquí hay elementos representativos del toro guapo, que es lo que se enmarca prácticamente más importante en la tradición folclórica cultural del pueblo de Antón, con sus tambores, que son tambores que tienen mucha diferencia en otros pueblos, como son los tambores de Antón, que usan 4 tambores, ¿verdad? Y también el elemento esencialísimo en el toque del tambor, que es el almirez, ¿verdad? El almirez, que muchos conocen por informaciones también de muchas televisoras, muchos periodistas que han venido a hacer la información, inclusive para el toro guapo, sobre el almirez, que no es más que el mortero, la vasijita esa que llegó a Antón con los negros esclavos, que lo usaban para machacar los condimentos, las hojas medicinales, llamar a los esclavos a comer. Y luego, cuando estos amos de esos esclavos les decían, bueno, ya es hora de que vayan a divertirse, entonces utilizaban el tambor, que es afro, y el almirez, que lo usaban para llamar a los mozos a comer, para darle un sonido peculiar al compás del tambor. De ahí se quedó entonces esa pieza, ese mortero, como pieza esencial en el tambor del pueblo de Antón. Me gustó ver unas polleras de lujo. Cuéntame sobre eso, porque tenemos entendido que aquí pues está muy de moda la pollera picarona, ¿no? Y una que otras personas también destacan el tema de las polleras de lujo, pero aquí en el museo hay polleras de lujo de 100 años. Sí, independientemente de las que se hagan en la península de Azuero, Antón tenía la particularidad de que muchas costureras confeccionaban polleras, y esas polleras que ven ahí, que pasan más de los 100 años, de la señora ya difunta Felicia Reina, polleras que ganaron premio a nivel nacional, confeccionadas por ella aquí, surcidas y caladas. Esas polleras no tienen nada que pedir con las polleras de las penínsulas de Azuero, entonces se conservan aquí en el museo igual que las polleras montunas. También tenemos elementos dancísticos.
Sí, tenemos allí la representación del quitipié, quita el pie, que es un simbolismo de hecho de hojas de tallo seca y que se utiliza para danzar. Así, para el Festival del Toro Guapo, salen los danzantes con ese quitipié. Muy tradicional su confección y su trabajo hecho allá en el Vijaguán, de un tal Eleuterio de la Cruz. Y ellos traen al pueblo ese grupo de jóvenes y danzan al compás de un tambor, un toque especialmente para la danza. Como también la danza de los diablos limpios de espejo, ¿verdad? Que a diferencia de los diablos limpios, de labios sucios de los santos, a diferencia de los de Chorrera, pues son muy particulares el toque y la danza que tiene los diablos limpios de espejo. Ahí también tenemos las máscaras que es una artesanía que muchos jóvenes han aprendido a confeccionar esas máscaras, que más que todo hechas de tula o calabazo, y que también las van elaborando su figura con jabón, ese jabón de barra, que nosotros aquí en tiempo atrás se le llamaba jabón tuco, que se moldeaba y así se hacía el ribete, lo que es el relieve de las máscaras, ¿verdad? Entonces, esas artesanías, muchos muchachos ya quedan aprendiendo y han querido seguir haciendo ese trabajo de hacer máscaras de los diablos limpios de espejo. O sea que aquí se hacen máscaras. Sí, como no, aquí en el sector de la Juaba y aquí en el sector del Ciruelito también hay unos jóvenes que para los tiempos del Festival de Toro Guapo, como parte del negocio de emprendedores, hacen los toritos guapos chiquitos, pues eso se llaman toritos. Este de nosotros es el toro guapo. Por eso que hay una confusión también en decir vamos para el Festival del Torito, no, es el Festival del Toro Guapo. Eso sí, nosotros siempre se lo aclaramos a la gente cuando viene, que no es el torito guapo. Torito es un elemento chiquitito de muestra que se hace, un torito, porque torito es los santos, entonces la diablada, la cuestión que sale el toro, la gente sale a corretear el toro, así que aquí no. Pero sí hay muchos muchachos en las escuelas, se ha dado cursos para confeccionar las máscaras. Tiene una sala de elementos religiosos. Antón, como otros pueblos, es un pueblo muy religioso. Sí, dentro de las primeras salas que se confeccionaron, con pocos elementos, estaba la sala principal con fotografía de antoneros, algunos, el folclore, que lo primero que vino el toro guapo y los tambores y los diablos limpios de espejo. Entonces incursionamos en la parte religiosa y el sacerdote en esos tiempos nos dice, yo tengo ahí unos elementos que se los presto para que los puedan exhibir hicimos entonces la sala religiosa que guarda más que todo lo relacionado con el Santo Cristo de Esquipulas de Antón, los elementos utilizados en el altar antiguo del pueblo de Antón, que son las flores de bronce y de cobre, todo esto de los candelabros, ¿verdad? Esas piezas se conservan en el museo bajo una custodia especialmente del Museo Casa de la Cultura. 2 plantas contiene el museo, ¿verdad? La planta baja y la planta alta. En la planta baja a la gente se les invita para que conozcan lo que tenemos, porque es propiamente la historia del pueblo Antón, recogida en qué, en la sala principal, ¿verdad? Donde hay una gama de antoneros y antoneras, donde tenemos la sala folclórica, donde tenemos la sala arqueológica, ¿verdad? Que Antón está lleno, en su parte norte, de muchos terrenos que tienen esa historia escondida todavía en las tierras, porque es prohibido sacarlo, pero cuando la gente hace trabajos de labranza, de agricultura, rompen con las máquinas las piezas, y esas piezas que están ahí son traídas por los moradores que las donan, nadie vende nada. Nadie alquila nada ni nadie empeña nada. Todo lo que entra aquí se registra en el libro para decir, bueno, fulano está. Entonces, con el INAC, lo que hacemos es que ellos nos verifican el año y a qué cultura pertenecieron. Eso es importante en la sala arqueológica. Abajo también tenemos la sala de la ganadería dedicada al señor Manuel María Aguilera, porque él fue uno de los mayores ganaderos, exponentes de la ganadería en la provincia de Coclé. Entonces, en honor a él, se le dedicó la sala de la ganadería. Aquí tenemos el rincón del recuerdo, fotografía del Antón de ayer, casi parecidas a estas que están aquí, que no se pierden porque esa es la historia, qué había antes, dónde estaban las escuelas antes, ¿verdad? Porque no estaba la de República Dominicana, sino que eran en casa, esto era una escuela. Aquí y arriba era la unidad sanitaria, lo que es centro de salud ahora. El patio interior, que más que todo el patio interior
conserva lo más antiguo que tiene el pueblo de Antón, porque es la pared lateral de la ermita, lo que es iglesia hoy San Juan Bautista. Esa ermita se construyó en 1692, cuando se fundó el pueblo de Antón. Esa pared de ladrillo es de la pared de la iglesia, pero ese patio daba un callejón. Cuando el Señor compró, entonces anexaron a una cocina y cerraron el callejón, pero le quedó dentro de la casa esa pared de ladrillo que está allí. En la planta alta hay diversidad de salas. Ahí tenemos la sala de oficios domésticos, la sala de piezas antiguas, la sala del avance tecnológico, la sala de la vivienda tradicional, la sala de muebles antiguos, aquellos muebles que en nuestras casas usaban, que eran muebles de madera, caoba, todos totalmente de caoba, que muchas casas por aquí todavía conservan una silla, conservan una mecedora, conservan una mesa, que era la mesita chiquita principal en la sala, y los sofás de madera, que eran de 2 puestos nada más. Bueno, eso está en esa sala. Tenemos la sala de los espantos de las tradiciones, donde está la representación en figuras, imágenes del Padre sin cabeza, del duende, de la tepesa, de la llorona, de la mujercita, porque a la juventud lo que hacemos aquí es decirle: esto no es la televisión, esto no es el internet, esto es lo que antes existía, porque ahora están poniendo tareas de los cuentos y tradiciones. Digo, bendito sea Dios, vayan allá y tómenle en foto. No, porque mi mamá me dijo que la tepesa. Entonces, ahí está todo eso. Tenemos 2 salas próximas a confeccionar, que es la sala del deportista y la sala biblioteca, ¿verdad? Así completaríamos 15 salas. Este proyecto de la Casa de la Cultura conlleva muchas necesidades. A través de la descentralización cambiamos todo el techo y todo el cielazo que ustedes están viendo por el orden de 43.000 balboas. Pero también el museo, Casa de la Cultura, hace actividades, que son actividades folclóricas, paseos a Panamá. Se llevan estudiantes, 4 o 5 buses, se llevan estudiantes, se cobra una cuota, se lleva al museo del canal, se lleva al propio canal, se lleva al parque, al casco antiguo. O sea, intercambiando información en el paseo con estudiantes de UDELAS de turismo, y reciben al grupo estudiantes de turismo de UDELAS en Panamá, que son los guías entonces en Panamá. Y los de aquí van enseñándoles qué hay en Ribato, el aeropuerto, que hay allá, que hay en Sacarlo. De ese transcurso van orientando. En cada bus van 2 estudiantes. O sea, estamos ahora mismo en la pintura, y de eso estamos haciendo actividad. Por ejemplo, ya tenemos una actividad que es una actividad de rifa de unas novillas. Ya se está en la calle vendiendo. ¿Para qué? Para completar la pintura y algunas otras necesidades que tiene. Estamos metiendo también con la descentralización un proyecto para cambiar toda la madera del piso arriba y extender el alero. Así que hacemos actividades porque no recibimos fondos del Estado, ¿no? Porque hay un museo en particular. Horario para que las personas vengan. Aquí se abre a las 8 de la mañana hasta las 11:30, de 1:30 a 3 de la tarde. Los sábados y domingos, previo invitación. ¿Costo? Costo. Los niños de escuela primaria 25 centavos, los jóvenes 50 centavos, los jubilados 75 centavos, entrada general 1 balboa. Se le hace todo el recorrido, se le hace toda la información. Y bueno, aquí estamos esperando a los visitantes, porque los de extranjeros vienen aquí a Antón enviados por los hoteles. Aquí vienen turistas canadienses, franceses, de todos, españoles. El extranjero conoce más que nosotros. Sí, sí, porque ellos son ambiciosos de querer conocer las cosas. Deseos. Nosotros vemos, yo lo veo después. Sí, deseos de aprender y conocer. Aquí lo vamos a poner y aquí le vamos a copiar toda su leyenda. Esta señora Isabel Quintero le dedicó una tonada a este barco, que era la Ligia Elena. Y siempre se discutía por allá, con perdón del profesor, allá en Chitré, la Ligia Elena es propia del pueblo de Antón. Esta barca, si puede observar bien, el salvavidas dice Ligia Elena. Y esta señora le hizo una tonada al barco. Me voy con ella, me voy en la Ligia Elena. Esa es la tonada más importante del tamborito del pueblo de Antón. ¿Y por qué Ligia Elena?
porque la hija de este señor Emiliano Ponce se llamaba Eligia Elena Ponce, y como ellos eran dueños del barco, le pusieron el nombre Ligia Elena. Así que para nosotros discutimos y es de Antón. Y al final reconocieron Ligia Elena Antonella. Esta barca tuvo el honor de su capitán de ir a buscar al señor Belisario Porras a Mensabé a encargarse de la presidencia de la República provisionalmente. Y este barco anclaba aquí en el puerto Gualdía de Antón y recorría Taboga, Mensabé y llevaba a Panamá. 2 días demoraba la travesía para ir a Panamá. ¿Qué llevaba? Personas y mercadería. Así que el nombre de la Ligia Elena, del nombre de la familia del señor Emiliano Ponce. Dice, fue llamada la propela del barco La Ligia Elena. Se rescató en la finca El Rosario de la familia Guardia, que eran parte de los dueños de la barca. Entonces, un hijo del señor Sósimo Guardia Varela lo trajo aquí al museo y aquí se quedó. Y aquí se quedó y aquí está la brújula que usaba el barco. La cadena, esta que está acá se llama la vita. La vita es la pieza que se ponía en el concreto donde el barco llegaba y amarraban. Así como está en el canal o amarran. Y el ancla que también pertenecía al barco. El avance tecnológico. Mira el proyector de película. Ese era el de Teatro Fidel. Fidel Coclé. El que está en el chino, el de alto frente a los dominicanos. Ah, ok. Ese lo supe casualmente con estas investigaciones. Se llamaban Teatro Collins. Yo también. Collins porque el dueño era apellido Collins. El telégrafo de la clave Morse. Este es mi mamá, este gringo, este americano vino a entrevistarla porque él todavía se comunica a través del sistema de la clave Morse como radioaficionado. ¿Te acuerdas lo que te dije la vez pasada que viniste de los postes que tenían unos cablecitos? Ajá. Ahí están. Entonces aquí Ya lo tenía un recuerdo. receptor y un transmisor. Y este aparatito lo tenían aquí para mandar el teclado. Así confeccionaban los telegramas. Esta cámara era del Cojo Fernández. Wow. Y con esta cámara ganó el premio Pilsner de la fotografía. Porque todo lo que está aquí reviste de una historia. Porque si vamos a hablar de esto, el Teatro Coclé, cuando se reventaba la película, había que reclamar los 15 centavos que nos costaba el teatro. Y gratis si íbamos 3 domingos seguidos a misa.
Ah, sí. La mamá de Bolívar Rangel, la difunta, ella era la taquillera. Tú presentabas los 3 tiquetes, entra a ver la película de Tarzán y de guerra. Pero cuando se reventaba, ¡ey, mi plata! Señor Vázquez, muy interesante el recorrido que llevamos hasta el momento, pero vamos a entrar ahora en temas de gastronomía antonera. Se destacan mucho aquí los dulces, este tipo de comidas. ¿Ququé nos puede comentar usted acerca de esto? Bueno, como todos los pueblos tienen su tradición, el arte culinario en dulces, Antón tiene un eslogan que es la tierra del manjar blanco y el bocadillo. Y el primer sobrenombre que se le ponía al panameño cuando venía Antón o cualquier foráneo que entraba a Antón era bocadillo y manjar blanco. La razón era que los muchachos que vendían bocadillo y manjar blanco en las cajetas, lo primero que ofrecían era bocadillo y manjar blanco. Pareciera que ese era un sobrenombre que se le estaba dando al visitante. Pero sí, han ido saliendo más fábricas, más artesanos, haciendo los manjares, que por último quedaron un señor Fermín Aguilar y sus hijos quedaron con las recetas, entonces muy populares. Los manjar blancos ahora se les está agregando pepita de marañón, se les está otros ingredientes para hacerlos más lucrativos, pero el dulce del manjar blanco de aquí de Antón es sin igual. Aquí es la calidad del dulce que se hace, igual que en el bocadillo. Ahora se está haciendo bocadillo de mucha fruta, de nance, se está haciendo de guayaba, y salen a vender porque tradicionalmente esos bocadillos los vendían los muchachos en la carretera. En los buses. En los buses se paraban, pero ahora ya hay 2 señores que aquí pasan en una bicicleta, en un motete, ofreciendo los bocadillos. Ok, los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos cambian. Con relación a las comidas, era muy tradicional aquí en Antón ir a la playa y pasarse todo un día picado de la chitra sacando concha prieta. Ahora se venden en lo que llaman aquí ensartas, que son collales que vienen a vender los muchachos, pero está tan cara por lo difícil de la chitra. Está tan caro porque como todo ha subido y el trabajo de sacar eso en las ñangas, se pullan todo, entonces lo ofrecen, entonces la gente sabe que eso cuesta mucho trabajo sacarlo y lo compran. ¿Qué comidas hacen con eso? Bueno, hacen guisado, hacen arroz con concha prieta y coco. Arroz con concha prieta y coco, y la hacen, y también están haciendo ensartos así para meterla con palitos y la hacen con patacón. O sea, muchos ingredientes que le ponen porque el andonero inventa, como todos los lugares que la gente inventa, entonces aquí inventan todas esas comidas. No es que es afro, sino que es el arte del antonero, el artesano inventa hacer las comidas. Hay regiones aquí también en Antón que hacen guacho y lo regalan, ¿no? ¿O eso es algo nuevo? Bueno, no, ya aquí se daba antes, que no era para el Toroguapo, se daban para las fiestas de Navidad, de Semana Santa, se daban para las fiestas de San Juan, se daban las familias aquí Aguilera, la familia Bernal de aquí al frente, ofrecían esas comidas, sopas de res, sancochos de gallina con arroz blanco, los guachos. Ya no era el guacho en totuma como tradicionalmente se está haciendo en el Festival de Drogas, eran guachos y entonces en platos se servían y la gente llegaba a las casas a comerse las comidas que se ofrecían durante la fiesta. Se complementaba con la distribución de juguetes y ropa, bueno, ya buena pero de segunda, y, o sea, una serie de regalos, y más que todo la gente que venía de las partes afuera, ¿verdad? De las regiones rurales, venían acá al pueblo, en todas las casas por aquí se hacía. Inclusive dulce de cocada con pepita de marañón con sal, como si fuera maní, cabanga, Trujillo, una serie de dulces que se ofrecían aquí a la gente gratis. Wow. ¿Y usted cree que eso ya como que se ha perdido un poco o cómo lo ve usted? Sí, poco, o sea, ya pocas personas lo hacen más que todo algunas personas por ahí para las fiestas. Para la fiesta que sacan a vender mies besabe, que antes se usaba mucho el cincho que era la hoja de la piñuela. Ajá. Pero cuando se va haciendo los arrozales y van teniendo ganado, entonces van cortando para poder hacer la cerca, pero eso era tan tradicional aquí en Antón, las cercas todas forradas de piñuela.
Así evitaba que el ganado también saliera. Ajá. Y que los muchachos entráramos a la finca a cogernos los mangos. Entonces teníamos que andar huyendo por otro lado, ¿no? Y si el ganado se salía, eso era un problema, salir huyendo por ahí, por la piñuela. Por eso tiene un chuzo. Claro. Ok, bueno. Carnaval de Antón. Panamá es un país de carnaval, todos los pueblos tienen sus fiestas populares. El carnaval destaca entre las fiestas. ¿Cómo es la de Antón? ¿Cómo es el carnaval de Antón? Dos cosas, cómo era y cómo es. El carnaval de Antón, yo muchacho, yo tengo 71 años, yo muchacho ya en la edad de 10 en adelante, la mojadera era con lata, el agua se recogía en lata y los papás, los abuelos nos ponían los tanques con agua y ahí iban sirviendo las latas para que mojara, era un premio mojar una muchacha. Pero también era un premio recibir un latazo de una muchacha que no quería que la mojara. Entonces, la tuna, nosotros los muchachos se hacían con la lata invertida, amarrada con un trapo, y ese era el tambor. Ajá. Y así salíamos a Salomá y entonces a mojar. Después vino... Estamos hablando como que de qué año, 1960 por allá. 55, todavía al 60, todavía por ahí se hacía, mucho antes del 9 de enero, sí, se hacía esas cuestiones, pero ya después se fue incrementando los famosos grillos, los tractores, ajá, que ponían un tanque atrás y una bombita y con la manguera iban echándole, pero también los muchachos corríamos detrás a que nos llenaran la lata para echarle agua a la otra que venía saltando allá en la tuna. Y después pasa el tiempo, y se fue consiguiendo, por ejemplo, aquí en Antón, el sector de calle abajo, un año vino calle arriba, no vino más después calle arriba, después se quedó calle abajo, calle del centro, el bajo, o sea, grupos haciendo carnaval, ¿no? Un carrito de agua aquí, un tanquecito de agua allá, entonces, y pasa el tiempo, ya, antes de la pandemia, ya eran grupos que tenían 3 tanques cisternas grandes, grupos que tenían 4 cisternas grandes, ya no era la lata, ya no era el tambor, ya era murga, ¿verdad? Y así fue cambiando, antes eran princesas, ahora eran reinas, cada grupo saca su reina, se pasea en el día, se pasea en la noche, baile, o sea, ha cambiado todo totalmente, pero bueno, se sigue Antón participando de esa tradición del carnaval. Pero ha dicho usted un dato muy importante, calle arriba, calle abajo y calle en centro mencionó. O sea, ¿hay 3 tunas aquí? Ahora mismo, que antes de la pandemia quedaban 2 tunas, 3 porque salió entonces la Juaba. O sea, cada grupo quería hacer su representación. Por ejemplo, el Vijagual quería salir y vino un año con un grupo, tenían su reina, la Juaba tenía su reina. El sector de calle abajo estaba dividido en 2. El sector este de aquí, que llamamos el bajo, y otro sector que era calle abajo acá, pero calle arriba nunca más vino. O sea, como siempre, ¿no? Calle abajo siempre es calle abajo. Calle abajo es calle abajo. Qué bueno. Oiga, ¿y qué cantan? ¿Qué, se dicen algo o solamente se baila en cada turno? Bueno, antes, en comparación a otros pueblos, me refiero. Antes, no había nada de eso. Lo que pasa es que los pueblos copian mal. Exacto. Y cuando copian mal, nosotros estuvimos por muchos años presidiendo la Junta del Carnaval de Calle Abajo. ¿Usted? Nada está gritando, nada está diciendo, pero siempre el que viene atrás no le gustó tal cosa y le grita, y entonces aquel contesta hasta llegar al extremo que ya 2 años, 3 años antes de la pandemia, ya era roces. Ya peleas. Ya se citaban en la esquina tal, la tuna la esquina la murga esta y la otra murga acá, y gritando, o sea, iban inclusive hasta las peleas. Eso tuvo que intervenir la alcaldía para que no se dieran más esos casos. Y se iban a multar y todo, porque así tuvieron que aguantarse más, porque venían con copias de las tablas, les traían los pregones, los cantos ahí, y querían implementarlo acá. Entonces, nosotros pues ya hacía 4 años nosotros nos retiramos eso porque... Como que no es parte de no es parte, no, eso dañaba totalmente. La gente no estaba acostumbrada, porque venían a Antón, ¿eh? La gente venía a veranear y venían todo, y a participar de los carnavales, eso se llenaba en el parque. Ajá. Pero lo que quiero saber entonces es que no es que haya una calle en centro, sino que los pueblos sacan para carnaval algo, una princesa también, una reina. Sacan reinas, reinas, y el carnaval de Calle Abajo en sí sacaba dama la pollera.
Dama la pollera era la mujer que lucía su pollera y los grupos de mujeres empolleradas acompañaban en el paseo. Eso era una belleza. Entonces, ese día era dedicado a la pollera, dedicado al tamborito. Todo, nada de murga, nada, era el tambor. ¿Qué papel jugaba el tambor en carnaval, por ejemplo? Bueno, el papel más importante era, habían 2 días de tambor. Había el domingo de carnaval y el martes. Eso era antes lo tradicional. El martes para amanecer en la calle y ir a la pelea de los toros. Y el domingo dándole lujo y honor a la pollera. Era todo de pollera, tambor. No era murga. Ajá. No era baile típico de la noche. ¿Qué es la diferencia ahora? Que cuando digo que soy crítico es porque el toro guapo hay que enmarcarse bien en lo tradicional, todo autóctono. Entonces se pone en el parque una discoteca típica. Entonces ya no ponen tamborito de amanecer. Entonces la gente, claro, el joven, el muchacho va a ir a la discoteca. El adulto va a ir a la discoteca. Si hay un baile, no, en vez de poner un tambor. Entonces se trae un tamborito y la gente, ¿qué problema para que la gente participe en el tambor? Ahí está el problemita, que debe ser netamente folclórico del pueblo de Antón, el tambor. Le comprendo perfectamente y estoy de acuerdo en ese tema. Usted mencionó el tema de los toros o del toro guapo en carnaval. Cuénteme sobre eso. El toro es un protagonista de la fiesta. Sí, es protagonista de la fiesta, pero más que todo se enmarca el toro guapo es en el mismo festival del toro. El toro guapo es más que la representación de ese toro que en las fincas nuestras molestábamos al ganado y el ganado salía y entonces en vez de tener una manta roja para torearlo, lo que se quitaba uno la gorra o el sombrero para torear y el toro revolcaba a la gente. Entonces de ahí, cuando yo estaba muy muchacho, salía la idea de hacerle una fiesta al toro. Al toro como le hacen Festival del Mango, Festival de la Piña. Entonces le hicieron eso y recuerdo yo muy muchacho que fue una idea del profesor Armando del Rosario, que Dios lo tenga en gloria, en un lugar llamado Jardín 15 de enero de Antón, con un grupo de amigos, y en eso estábamos otros muchachos afuera, ¿verdad? Muchos iban a lustrar cansados, otros iban a vender bocadillos, como había mucha gente en el salón. Entonces salió la idea de por qué no le hacemos una fiesta al toro guapo. Así sí, y ahí comenzó la gente poquito a poquito a hacer el toro guapo. Y era netamente todo del tambor antonero. Muchísimas gracias por esos tips y esa información clara y precisa de lo que es el tambor y el toro guapo aquí en esta región. Vamos a hablar ahora sobre la festividad o más bien la celebración de lo que es la Eucaristía y las fiestas religiosas, ¿no? Bueno, muy tradicional y muy concurrida la festividad del Santo Cristo de Esquipulas de Antón. Cuando se da la primera festividad del Santo Cristo de Esquipulas fue gracias al Monseñor Sebastián de Aguilera, que fue el creador de la Cofradía de los Hermanos del Cristo. De allí que todos los 15 de enero se celebra la festividad del Santo Cristo de Esquipulas. En esta festividad se inicia desde el día 6 de enero, ya religiosamente, que es la primera novena muy concurrida en el pueblo de Antón, y de ahí siguen entonces días de novena hasta el día 14, que es la última novena, para dar paso entonces a las Eucaristías, para dar paso a todos los actos religiosos, 3, 4, 5 misas, 5 Eucaristías, en el transcurso del día hasta la misa mayor, la última, que da paso entonces a salir el Santo Cristo de Esquipulas por las principales calles del pueblo de Antón, acompañados en su peregrinar adelante por los esquipulitas, que son estos moradores de las comunidades rurales que vienen con la representación del Cristo en su cajita y que pasan meses peregrinando por las comunidades y traen todas esas ofrendas a la iglesia, al templo, el día 14 de enero.
peregrinación. Y para la procesión, entonces, ellos son los que van adelante. Cuando la procesión sale, los esquipulistas llegan a la iglesia y después pasan 2-3 horas para que el Santo Cristo de Esquipula llegue al templo, por la cantidad de gente, de personas que vienen de todos los lugares, de extranjeros y locales. Entonces, el pueblo queda saturado de mucha gente. ¿Por qué? Porque es una festividad que con mucho fervor las personas acuden a esa fiesta. ¿Por qué? Por lo milagroso que es la imagen del Santo Cristo. Eso se nota en que cada año son más los milagros que se le ofrecen al Santo Cristo de Esquipula. ¿Por qué? Se lo ofrecen porque en su petición y en su gran fe le han pedido a la imagen que le ayude en salud para esto y esto. Entonces se comprometen a cumplirle a la imagen del Santo Cristo. Por eso que los rosarios que tiene la imagen, son de personas que han dado una vocación para el Santo Cristo de Esquipula. ¿Qué tiene los milagros, no? Le llaman, ¿qué es? Los milagros son efigies de un cuerpo entero, de un brazo, de una pierna, de un rostro, de una cabeza, de un corazón, de un órgano interno, por la necesidad que tenga la persona, y se lo ofrece al santo, no a la iglesia, al santo. Entonces hay personas que el Padre asiste en ese momento para que reciban ese milagro y lo coloquen. Entonces, al colocarlo, la persona con esa fe que tiene en su santo, entonces hace su rogativa. Pero el día 15 sale la imagen con los milagros que tiene y los que van llegando nuevos. Que son de oro, me imagino. De oro, de plata, de bronce. Okay. Los de oro quedan custodiados, no quedan puestos al público después de la fiesta de enero. Ya se sufrió muchos años atrás el robo. Sí, robaron la corona, las potencias y todos los milagros que eran de oro, los de plata y todo lo dejaron. Y eso, al pasarlo, las investigaciones y todo, encontraron como por las tablas un joven que fue a vender, pero la corona no la pudieron vender ni empeñar porque se iban a dar cuenta por la corona, entonces la partieron toda para sacar la filigrama y así fueron vendiendo porque eran de oro, 18 quilates. Qué barbaridad. Vamos a hacer un poquito de docencia en el campo de los esquipulistas. Yo siempre he tenido como que esa duda de aprender un poco más sobre ese tema. ¿De dónde viene esa tradición? Si usted sabe un poco de esas personas, ¿cómo se origina eso? Lo he visto mucho en la provincia de Coclé, eso. No lo he visto en otras provincias. No sé si es algo propio del área. Sobre todo en áreas de Penonomé y de aquí de Antón, que es donde lo he visto, ¿no? Es propio del pueblo. Ya le dije, cuando el sacerdote Sebastián de Aguilera llega y convoca a la gente para confeccionar aquí la cofradía de los hermanos del Cristo, también involucró a las comunidades, que éramos nada más 9 corregimientos, ahora son 10 con caballeros. Todas esas comunidades tenían personas que asistían al templo, que no era la iglesia, era la ermita. En esa ermita estaba principalmente San Juan Bautista, que es el patrón del pueblo de Antón. San Juan Bautista. San Juan Bautista. Las iglesias por aquí casi todas se llaman San Juan Bautista, la Agua Dulce, la Penonomé y la de Antón. San Juan Bautista se llama el templo. Pero al aparecer la imagen del Cristo en el pueblo, y salir la gente favorecida con muchos milagros, y que al encontrar la imagen era un milagro. Entonces, San Juan de Dios por un lado y quedó el Cristo de Esquipulas en el centro. Si ustedes van a la iglesia, van a ver el Santo Cristo aquí, San Juan Bautista a un lado y la Virgen a otro lado. O sea que tienen 2 patronos, ¿pudiera ser? No. El patrón de la iglesia es San Juan, pero el que aquí llaman patrón santo es el Santo Cristo de Esquipula. Ok. Pero usted viene a la fiesta, viene a las patronales del Santo Cristo, no viene a las patronales de San Juan Bautista. Por eso que son 2 cosas que como confunde que cualquiera que no es del pueblo. Sí. Vamos para Antón, para la fiesta del Santo Cristo. ¿Cómo se llama? San Juan Bautista. Y San Juan Bautista está allá. Oiga, interesante el trabajo de Monseñor Sebastián de Aguilera Jaén,
con el tema de la cofradía. Ahora ya entiendo por qué el tema de los esquipulistas y por qué es aquí en la provincia de Coclé. Y todo ese proceso, ahora sí, ya como que no tengo dudas en ese campo. Muchísimas gracias por eso. Continuando, vamos a hablar ahora acerca de algunas tradiciones que trajo este monseñor aquí al área de Antón, de España. Bueno, trajo aquí los diablos limpios de espejo. Trajo las danzas La Montezuma. Trajo las danzas de las enanas. Las enanas. Y esas quedaron por poquitos años, poquito tiempo, y entonces lo trasladan para la península de Azuero. Y se llevan esas tradiciones para allá. Los padres eran los jefes de los pueblos. Exacto. Entonces, ellos tenían tanto poder, entonces lo que él trajo de allá lo dejó aquí en Antón. ¿Y qué quedó? Los diablos limpios de espejo. Pero ese el quitipié no lo trajo él, el quitipié es más de afro. ¿Ya? Eso fue, los negros esclavos hacían esos inventos porque los chiquillos lo hacían para espantar a los chiquillos que no querían hacer caso. Claro. Y se montaban eso como muchas tradiciones de los cuentos y leyendas que tiene el pueblo de Antón. Pero ¿cómo se fueron esas danzas para los santos, para la villa específicamente? Sí, porque como él estaba allá y ellos se metían mucho en la parte esta folclórica y cultural, entonces dejó esa tradición allá, entonces la gente se apegó más a esa tradición, por eso que eso allá está más arraigado. Entiendo, el monseñor vivía aquí, trabajaba aquí, trajo las danzas para este pueblo, luego él fue trasladado por la iglesia a la Villa de los Santos, a la península de Azuero. Y con él se lleva entonces pues esto y lo aplican allá. Claro, muchas tradiciones que quedaron allá y es lo que están ahora, pues. Oiga, ¿y qué más de otras tradiciones, qué más podemos decir? Aquí está, le dije hace poco del quitipié. Ajá. Ese confeccionado de hojas de tallo secas, ¿verdad? Está la tradición también de los diablos limpios de espejo, que es la que se utiliza mucho más aquí para el toro guapo. Otras tradiciones así son las que comúnmente tienen todos los pueblos, ¿no? Que son las fiestas estas de carnaval, las religiosas y todo. Pero las que más están alrededor, por eso que la sala del folclore antonero representa casi esas tres danzas especiales. La danza del toro guapo, que aquí los chicos aprenden a la danza del toro guapo, a sacarle el lance al toro, a confeccionar el toro guapo, porque ya están unos artesanos aquí en la escuela también preparando a los chicos para el toque del tambor, de todos los 4 tambores, y de la confección también del toro guapo. Como viene llegando el festival, los muchachos van a hacer práctica de confeccionar los toritos guapos, que les sirve a ellos también como un incentivo para lucrar algo de dinero, como un souvenir para la fiesta del toro. Hablemos de las peleas de toro, que son muy tradicionales aquí, pero las peleas del toro entre ese que ustedes hacen, ¿no? Cuéntele un poquito a las personas que estamos pendientes de esto. La pelea de los toros guapos, no de los toritos, se realiza aquí en Antón por tradición, al amanecer del día miércoles. Cuando se dice por otro pueblo el entierro de la sardina, aquí era toda la chiquillada, llegaba frente a la iglesia a esperar la pelea de los toros. Pero primero los toros de ambas tunas entraban a la iglesia, el padre le hace la bendición y entonces entra la parte, por eso del padre Monseñor Sebastián de Leer, entraba la parte cultural religiosa a ser marco común en esa festividad. Wow. Cuando ya daban la bendición, los toros salían a la plaza y el público que venía con la tuna de calle arriba y que venía con la tuna de calle abajo, victoriaban a cada peleador. No se permitía golpearse las personas. El toro que quedaba más dañado, ese tenía que acompañar a la tuna. ¿El más dañado? Sí, el que perdía. Ajá. Se iba y acompañaba a la tuna ganadera y salían las 2 tunas sonando ese tambor hasta la madrugada, 5 o 6 de la mañana. Ahí terminaba entonces la festividad ya del carnaval. Oye, qué interesante todo esto porque imagínense, otros pueblos, por ejemplo, el carnaval de la ciudad de Panamá, entierro de la sardina, ¿no? En Azuero es el topón de reinas.
Entonces, aquí en Antón Es la pelea de los toros. es la pelea de los toros. Siempre se tiraba calle arriba y calle abajo. ¿Y calle en centro, cómo quedaba ahí? Calle del Centro, 2 años estuvieron participando, de ahí nomás. O sea, por iniciativa de los mismos grupos, vamos a sacar una tuna y sacaban reina. Oh, muy bien. ¿Algo más que usted quiera agregar y que dígame, nunca he hablado sobre este tema, quisiera comentarlo? Por favor, te tiene la cámara ahí para que comente lo que usted desee. Mira, muchas personas, muchos jóvenes desconocen, por eso que el museo tiene su misión y su visión, tener un lugar de encuentro con las personas para conocer el legado histórico que nos han dejado nuestros antepasados, los médicos, abogados, educadores y todo. Pero hay una parte que no es jocosa, una parte bien interesante en lo que era el carnaval. Cómo comenzaba el carnaval y cómo comenzaba el toro guapo. Hay una palma, la palma, donde está pegada la penca, tiene unas puntas. Bueno, eso nos los cortaban los abuelos, nos lo mandaban a cortar y con eso hacíamos los toros. La punta de la penca esa, hacia atrás, como 3 pies, y se le ponía bellísima, una flor que es muy común aquí en Antón, y se adornaba con él, entonces lo bailábamos. Yo era el bailador, el otro era el bailador, y las muchachas le sacaban el lance al toro. Esa era la fiesta del toro guapo de los muchachos. Entonces salíamos por la calle, no por la barriada, salíamos a pasear ese torito, varios toritos adornados con flores. Reinado, hacíamos el reinado y en los taburetes era el trono. Cada muchacho agarraba por una pata y la muchacha la adornábamos ordeábamos la teja y le pintábamos los cachetes y cogíamos papos y le poníamos las flores y las pintábamos y las poníamos aquí y salíamos con la tuna acompañada de latas y de cantos de nosotros que salíamos a cantar eso. Esos eran los primeros pasos de las muchachadas del toro guapo. Y se hacían 2 tamboritos únicamente, que era un señor Bartolo Escobar, y en el bajo, donde se vela el papachú para la Semana Santa. Y las muchachadas, los abuelos, nos daban 5 reales para que fuéramos a la fiesta. 5 reales para comprar empanada. Una empanada costaba 1 real. Una hojaldre, 1 real. Y ahí nos las pasábamos de tamborito en tamborito, tamborito en tamborito, hasta que como que nos llamaba la campana, ya está bueno, 2 de la mañana. Muchachos, todos muchachos para acá. Pero los tamboritos amanecían, esos tamboritos amanecían, y de ahí salían entonces los grupos con toros guapos y todo, y salían entonces al parque a pelear. Wow. ¿Algo más que usted quiera agradecer? ¿Qué le quiere decir al pueblo? Mire, este es un proyecto muy interesante que lo va a estar viendo todo el pueblo, todo el país. Por favor, aproveche la cámara. Sí, mire, aprovechando que ustedes están aquí en el Museo Casa de la Cultura Manuel María Aguilera Patiño, este es un museo, una infraestructura legado por la familia Aguilera para el pueblo. Tiene su junta directiva, que la dirige el profesor Juan Bosco Bernal, y entre esa junta directiva hay muchas personas, tanto de Panamá como de Antón, que se involucraron en la organización de este museo. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por darnos esta oportunidad de aprender, conocer y bueno, nosotros seguimos con mucho más recorriendo, conociendo a Antón. La tierra del bocadillo y el mar blanco. Así Y del mismo es. toro guapo.